Sí, ya lo sé, hace casi un año que no subo contenido, y lo siento, pero se ha acabado. Hoy os traigo un vídeo muy especial, uno de los pilares básicos de la literatura clásica, el santo y seña de la tragedia, que nos ha acompañado desde hace más de 2300 años, la denominada casi unánimemente como la tragedia perfecta. Hoy, en Historias de Leyenda, Edipo Rey, de Sófocles. La obra comienza con el prólogo, donde se nos muestra a Edipo, el imponente rey de Tebas, saliendo de palacio ante una muchedumbre que viene a pedirle ayuda. Al parecer, una epidemia de peste está asolando la ciudad de Tebas, y los ciudadanos buscan la intervención de su afamado rey, a quien consideran un salvador por haber liberado años antes la ciudad de la temible Esfinge, motivo por el cual acabaría siendo elegido como rey de Tebas a posteriori. Edipo revela que ya está al tanto de la difícil situación y expresa su determinación por descubrir la causa de la plaga para liberar a su pueblo. Para ello, envía a su cuñado Creonte para que consulte con el oráculo el motivo de la epidemia y cuál sería la manera correcta de aplacar la furia de los dioses, a quienes se consideraba causantes de la gran mayoría de desgracias que podían sufrir los mundanos mortales. Creonte entonces habla con el oráculo y le cuenta a Edipo lo que el oráculo profetiza. Según el oráculo, la única manera de librar a la ciudad de su infortunio sería descubriendo y desterrando al culpable del asesinato del rey Layo, quien reinaba Tebas justo antes de la llegada de Edipo. Desgraciadamente para Edipo, hacía mucho tiempo que se habían perdido todas las pistas sobre la muerte del viejo rey Layo. Tan solo se conocía que unos bandidos lo habían asaltado y acabado con su vida en la encrucijada de un camino. Edipo, sincera y visiblemente preocupado por sus ciudadanos, se compromete a no escatimar esfuerzos hasta hallar al verdadero culpable. Este inicio de la obra establece el tono oscuro y sombrío de la tragedia, así como la urgencia y la importancia de la misión a la que Edipo se enfrentará. En la siguiente escena vemos a Edipo hablando con Corifeo. El rey cree que, como desconoce lo ocurrido y los hechos exactos de la muerte del rey Layo, será casi imposible descubrir al asesino, al menos mientras no haya más pistas. Por eso, dirigiéndose a su pueblo, clama y advierte que castigará a aquel que se rehúse a darle las explicaciones que pide. También prohíbe a todos los habitantes de Tebas que se reciba a esa persona, o siquiera se le dirija la palabra. De este modo, lanza una maldición contra los criminales y ordena que se cumpla lo que ha pedido. Corifeo sugiere a Edipo llamar a Tiresias, un adivino tan perspicaz como el mismísimo dios Apolo. Edipo responde que ya ha enviado 2 mensajeros a buscarlo por consejo de Creonte, y Corifeo le comenta a Edipo que las habladurías dicen que Layo murió a manos de unos caminantes, y esa es la única información existente al respecto. Es en ese momento cuando entra en escena el adivino Tiresias. Edipo le pide ayuda para encontrar al culpable y librar a Tebas de la mancha del homicidio. Tiresias, visiblemente preocupado, responde que no debería estar allí, ya que no son buenas noticias las que trae. Por eso hace ademán de irse, pero Edipo lo detiene, pensando que el adivino sabe mucho más de lo que quiere decir. Tiresias responde que no querría hacer públicas sus desgracias, o más bien las de Edipo, y que de cualquier manera los hechos llegarían a pesar de su silencio. Edipo entonces acusa a Tiresias de ser el culpable del crimen, insultando al adivino con su ceguera, y este, enfadado, le responde que el mismo Edipo es el causante de todos sus males. El rey le pregunta a Tiresias si fue él, o Creonte, quien tramó esos descubrimientos, ya que cree que Creonte le pagó al adivino para ir y decir tales mentiras. Sin embargo, Tiresias le responde que Creonte no tiene nada que ver, y que este asunto tan solo les incumbe a ellos dos. En este punto, Edipo, incrédulo, piensa que tanto Creonte como Tiresias están compinchados para de esta manera perjudicar al monarca y tratar de conseguir su salida del trono como objetivo final. Corifeo pone algo de cordura en la situación y acusa tanto a Edipo como a Tiresias de que sus palabras vienen dictadas por la cólera y que lo único que realmente importa en ese momento es averiguar cómo cumplir los oráculos del dios Apolo. Tiresias, dispuesto a marcharse, se detiene para pronunciar
unas enigmáticas palabras. Le dice a Edipo que él, que ve la luz, no ve la desgracia que se cierne sobre él, ni dónde, ni con quién convive. Le dice que pronto no verá más que tinieblas. El adivino enfadado se marcha, aunque antes avisa a Edipo y le dice que la persona a quien él busca está allí. Le dice que se hace pasar por un extranjero afincado en Tebas, pero que en realidad es tebano de nacimiento. El ciego Tiresias le da una última revelación y, dirigiéndose a Edipo, le afirma que es padre y a la vez hermano de sus hijos, hijo y también esposo de la madre que le dio el ser, y el asesino de un padre a cuya esposa fecundó. Tiresias se retira diciéndole a Edipo que reflexione sobre sus palabras, dejando al monarca confuso y reflexivo. En este punto de la historia, Edipo comienza a experimentar un sentimiento de intranquilidad y aparece la sombra de la duda en su interior. Tiresias, con sus graves acusaciones, ha generado terribles pensamientos en Edipo y despertado en el rey el temor a la cólera del dios Apolo. En la siguiente escena aparece Creonte conversando con Corifeo y con el pueblo de Tebas. Creonte manifiesta que se siente herido ante las acusaciones del rey y cree que son injustas puesto que él no es ningún traidor. Posteriormente aparece Edipo saliendo del palacio y se encuentra con su cuñado Creonte. Creonte pide a Edipo que le escuche. Sin embargo, el rey furioso interroga y acusa a Creonte de querer apoderarse del trono. El cuñado lo niega, pero el rey le dice a Creonte que desea o bien su destierro o su muerte. Mientras se encuentran enfrascados en su discusión, aparece la reina Yocasta y su hermano le cuenta los planes que tiene Edipo para él. La muerte o el destierro, le reitera. Esas son las dos alternativas que Edipo da a su cuñado, explicando a Yocasta sus sospechas. Corifeo y Yocasta tratan de hacer entrar en razón a Edipo, pero este anuncia que de no irse Creonte de Tebas, se irá a él. Su cuñado finalmente acepta marcharse con resignación. Yocasta, ya en privado, le pide a su esposo que le explique la razón de su enfado. Y Edipo le comunica que Creonte le ha enviado a un siniestro adivino que lo acusó de ser el asesino de Layo. Yocasta trata de hacerle entender que las profecías son solo profecías y que ningún mortal entiende de profecías. Y para hacerle entender, le cuenta su propia experiencia. Le relata que hace mucho tiempo un oráculo predijo que Layo moriría a manos de uno de sus hijos. Para evitar que eso ocurriese, Layo y Yocasta decidieron entregar a su hijo para que lo arrojasen al fondo de la cima más profunda del monte Citerón. De este modo, el niño moriría y la profecía no se acabaría cumpliendo. Yocasta le muestra así a su esposo que ni Apolo cumplió la profecía, ni el hijo de Layo mató a su padre, así que le pide a Edipo que se tranquilice, y le comenta que Layo fue asesinado por unos extranjeros que lo asaltaron en la encrucijada de un camino. Edipo queda desconcertado ante la revelación de su mujer, y le pregunta acerca del lugar en el que Layo fue hallado muerto. También le pregunta si existe algún tipo de información al respecto de los asaltantes, y Yocasta entonces le relata la historia completa, con todos los detalles que ella conoce. Es en ese momento cuando Edipo pregunta a Yocasta si Layo llevaba acompañantes y si alguno de ellos había sobrevivido. Yocasta responde que solo hubo un superviviente, un servidor que cuando regresó y vio que Edipo había sido coronado como nuevo rey de Tebas, pidió suplicante a la reina que lo enviasen al campo, con el fin de estar lejos de la ciudad y del alcance de su vista. Edipo se muestra inquieto al escuchar el relato de su esposa, aunque Yocasta no entiende por qué. ¿Qué causa tanta preocupación en el monarca? Es entonces cuando Edipo se dispone a contarle su historia, la historia de su vida y de cómo llegó a Tebas. Le cuenta entonces que sus padres eran Pólibo de Corinto y Mérope de Doria. También le cuenta que en cierta ocasión, en un festival, una persona que había abusado del alcohol lo insultó diciéndole que no era el hijo biológico de Pólibo y Mérope, sino que había sido recibido en adopción. Edipo, al día siguiente, contó lo sucedido a sus padres, que se escandalizaron e indignaron al escuchar lo ocurrido.
lo cual no hizo más que aumentar las sospechas de Edipo. Edipo entonces se dirigió nuevamente a Delfos para consultar con el dios Apolo y escuchó una nueva profecía. Apolo le anunciaba nuevas y terribles desgracias para su futuro. Le pronosticó que estaba destinado a ser el esposo de su madre y también a ser el asesino de su padre. Edipo, horrorizado ante tales predicciones, decidió alejarse definitivamente de la ciudad de Corinto, emprendiendo un viaje sin retorno. Tras mucho caminar, acabaría llegando a la encrucijada que Yocasta le había descrito previamente, el lugar en el que Layo había sido hallado sin vida. Edipo le cuenta que en esa misma encrucijada se cruzó con un heraldo que viajaba acompañado por una carroza. El heraldo, al parecer, le había obligado de muy malos modos a apartarse del camino, lo que provocó que Edipo montase en cólera y matase a los viajeros con sus propias manos. A todos menos a uno, que lograría huir y regresar a Tebas. Yocasta le comenta que el sirviente que huyó sigue vivo y le hace llamar entonces para que acuda a Tebas y cuente la historia completa de lo sucedido. Todo depende de si Layo murió a manos de un solo bandido, como Edipo afirmaba, o de varios, como originalmente se había relatado la historia de la muerte de Layo. Tan solo quedaba esperar a que el campesino confirmase o desmintiese la historia. En este pequeño impasse de espera, aparece en escena Yocasta junto a sus doncellas portando ofrendas para Apolo. De repente aparece un anciano mensajero corinto con noticias. El rey Pólibo ha muerto y los habitantes corintos quieren proclamar rey a Edipo, su legítimo heredero. Entra en escena Edipo y escucha la noticia de que Pólibo ha muerto, lo que parece aliviarle, ya que, por fin, la profecía de Apolo no se había cumplido y él no había acabado matando a su padre. Sin embargo, la posibilidad de yacer con su madre le sigue atormentando, y por ese motivo no quiere volver a casa. El anciano le pregunta que por qué teme tanto volver a Corinto, y Edipo le cuenta la historia de la profecía en que mataría a su padre y yacería con su madre, trayendo la vergüenza a su estirpe. Es aquí cuando se produce un tremendo giro de guión, y el anciano mensajero le confiesa que, en realidad, Pólibo y Mérope no eran los padres que lo habían engendrado. Le cuenta que él, en las boscosas cañadas del Citerón, había recibido de manos de otro pastor un bebé que entregó a Pólibo y Mérope, ya que ellos no podían engendrar hijos. Ese bebé no era otro que Edipo. Edipo pregunta por el otro pastor que lo había entregado, y acaba resultando ser el mismo pastor que habían hecho llamar con anterioridad. Yocasta le dice que por su propio bien olvide la investigación, a lo que Edipo responde que aunque él descendiera de esclavos, ella no resultaría humillada, pues su estirpe seguiría siendo pura. Yocasta, enfadada, le desea que jamás pueda hallar su identidad ni procedencia, y se retira. Edipo, por su parte, manda a buscar al pastor, pensando que su mujer no quiere que él descubra la verdad debido a su orgullo, y por temor a hallar que el origen de Edipo sea demasiado humilde para un rey de Tebas. En la siguiente escena llega el pastor tebano, y el anciano mensajero lo reconoce. El pastor aparentemente no parece reconocer ni recordar al anciano proveniente de Corinto, pero este le refresca la memoria, y bajo las amenazas de tortura de Edipo, acaba revelando la verdad. En el pasado había servido como esclavo para Layo, y había sido el encargado de sacrificar al hijo que el monarca y Yocasta habían tenido, debido a una terrible profecía de Apolo. Sin embargo, el pastor se acabó apiadando de la criatura y en lugar de matarlo, acabó entregándoselo al hombre que tantos años después se encontraba frente a él. Edipo comienza a confirmar sus peores sospechas y se lamenta profundamente de su mala fortuna, ya que nació de quien no debió de haber nacido, vivió con quien no debió de haber vivido y mató a quien no debió de haber matado. Edipo, quien había sido tomado como ejemplo de la grandiosidad tebana y de la perspicacia por haber salvado a todo el reino de Tebas de la temible esfinge, era ahora el portador de la mayor desgracia y vergüenza que cabría imaginarse. Comienza así el último acto con un sirviente
que anuncia que Yocasta se ha quitado la vida, y cuando Edipo la encuentra frente a él, yaciendo inerte y sin vida, preso de la desesperación y la impotencia, coge los broches de oro que adornaban el vestido de su esposa y madre y se los hunde en sus propias órbitas oculares, gritando que ya no verían más desgracias ni delitos. De esta manera, Edipo se automutila y se queda completamente en tinieblas. Edipo siente y maldice el momento en el que lo rescataron de la muerte, una muerte que parecía su obvio destino nada más nacer, pero que sin embargo, la piedad de los sirvientes reales perpetró que la vida y las profecías sobre Edipo acabasen por cumplirse. Creonte y Corifeo informan al desolado Edipo que Creonte será el nuevo gobernador de Tebas, y Edipo le suplica a Creonte que lo expulse del país, puesto que ese había sido el juramento que le había hecho a su pueblo. También le pide a su cuñado que le conceda la compañía de sus hijas, ya que aún son jóvenes y no considera que puedan valerse por sí mismas. Creonte accede y finalmente destierra a Edipo, que se marcha definitivamente de la ciudad de Tebas. Y esta es la historia de cómo una persona feliz, dichosa, reconocida y exitosa como Edipo se convirtió, de la noche a la mañana, en la criatura más desgraciada de la tierra. Por este motivo, se dice que hasta que no haya llegado el último exhalo, el último día de cada individuo, no hay que proclamar la felicidad de ningún mortal a los cuatro vientos, pues no somos conscientes de las desgracias que pueden llegar hasta ese momento.